Buenas tardes. Con su venia, señor presidente, damos inicio a la firma del Decreto Ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo. Palabras del economista Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señor Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Señor general de división Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Fuerza Naval, Fuerzas Aéreas. Señor general de brigada Javier Armendáriz, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre. Señor general del Distrito Manuel Íñiguez, subcomandante general de la Policía Nacional. Señor secretario de Administración y Gabinete, Sebastián Corral. Estimados ministros, autoridades, familiares, amigos de la prensa, invitados todos. Hoy damos un paso importante en el camino trazado por el presidente Guillermo Lasso para crear un entorno propicio para la inversión, la producción, la generación de empleo en el país. Presentamos el Decreto Ley para la atracción y fomento de la inversión para el desarrollo productivo. Este es el segundo decreto ley que será enviado por el Gobierno a la Corte Constitucional. Esto ha sido producto de un trabajo muy grande de análisis, trabajo en equipo, en conjunto, Ministerio de la Producción, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Economía y Finanzas, liderados por el presidente de la República, Guillermo Lasso. El objetivo de este decreto ley es uno solo y muy claro: atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo. Vamos a transformar de manera positiva el comercio local e internacional y fomentar la reactivación económica en beneficio de todos los ecuatorianos. Es importante que la ciudadanía sepa que el gobierno liderado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó este proyecto a la Asamblea Nacional hace 2 años atrás. La Asamblea en ese entonces fue mezquina con el país y ni siquiera lo analizó. Hoy lo volvemos a presentar, ahora ante la Corte Constitucional, con mejoras inclusive que hemos recibido de gremios productivos, emprendedores, colectivos ciudadanos y la academia de todo el Ecuador. Este decreto ley impulsa la creación de sedes y zonas francas, con el objetivo de fortalecer nuestras capacidades de exportación y producción a través de un marco jurídico moderno. ¿En qué se diferencia lo que proponemos de lo que ya existe? Son muchas cosas, pero quisiera resaltar 3: la iniciativa, el alcance y los incentivos. Antes, la iniciativa de las sedes o zonas francas era única y exclusivamente del Estado, solamente podía proveer del sector público. Ahora proponemos que sea del sector privado, público o incluso iniciativa mixta, es decir, que sea una iniciativa general y universal, acorde a las mejores prácticas internacionales. Antes, algún genio de la burocracia decidía qué sector puede y no puede operar bajo una sede. Nosotros proponemos que las sedes y las zonas francas no estén limitadas a sectores específicos, como se hizo en la década pasada. Prácticamente cualquier sector productivo ahora, sectores productivos de bienes y servicios, podrá establecerse en nuestro territorio y beneficiarse de este régimen especial. Antes, los beneficios para una sede eran nulos
confusos y discrecionales en su aplicación. Ahora estamos otorgando incentivos tributarios robustos. Exoneramos del impuesto a la renta hasta 15 años y planteamos exenciones en el pago de tributos del comercio exterior. Estamos hablando de aranceles, ICE, IVA e ISD. En palabras sencillas, estamos facilitando la importación y abaratamos la producción para que las zonas francas generen empleo y exportación. La visión del presidente de la República, Guillermo Lasso, siempre ha sido que los pequeños emprendedores puedan desarrollarse en un ambiente de competencia y libertad. Este decreto ley también contempla facilidades específicas para que por primera vez pequeños emprendedores puedan dar el salto al mercado internacional a través de la exportación. Estamos posicionando a Ecuador como un destino atractivo para los inversionistas y al mismo tiempo abriendo nuevas oportunidades para los emprendedores. Como ha dicho el presidente de la República, más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Confiamos en que esta ley será bien acogida por la Corte Constitucional y por todos los ecuatorianos, quienes merecen contar con más oportunidades para desarrollarse. Muchas gracias. Gracias, ministro Arosemena. Palabras del señor Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Muy buenos días, señor presidente Guillermo Lasso, señor ministro Pablo Arosemena, al resto de ministros, colegas, generales, miembros de la prensa, miembros del gabinete y otros funcionarios del gobierno. Quisiera, una vez que el ministro Pablo Arosemena ha presentado los elementos generales, conceptuales de esta ley para la atracción y fomento de las inversiones locales y extranjeras para generar encadenamientos productivos, quiero yo hacer una corta presentación con unas pocas láminas que nos van a permitir ver en específico qué es lo que estamos proponiendo y por qué esto, frente a lo que sucede en otros países, es algo que el Ecuador requiere con urgencia y por eso la mandamos a la Corte Constitucional. Si le podemos poner la primera lámina, por favor. Déjenme. Ahí. En términos de los objetivos específicos que persigue este decreto de ley, promover la creación de riqueza en todo el país, evidentemente fomentar el empleo, crear espacios que promuevan la competitividad en todo el desarrollo, en todo el territorio nacional, y no solamente en zonas específicas, delimitadas, a veces con objetivos políticos, sino donde realmente se necesita. No dejamos fuera las inversiones locales. Promovemos los encadenamientos locales, los emprendedores y nuevas empresas pueden localizarse en las zonas francas que se vayan a abrir y evidentemente el objetivo principal, atraer inversiones extranjeras que de otra forma están yendo a otros países pero que no al Ecuador. Un cambio importante en este proyecto de ley justamente es que se genera un régimen excepcional en materia aduanera, en materia tributaria y en materia de comercio exterior. Y muy importante, vamos a tener una nueva definición de lo que puede hacer una zona franca. Antes era tremendamente limitado lo que se podía hacer, ahora lo abrimos a temas productivos, industriales, al sector tecnológico, agrícola, agroexportador, agroindustrial. En el tema de servicios, muy importante que el Ecuador pueda promover servicios de alto valor agregado. Vamos a promover zonas francas en la parte de innovación e investigación para la salud, en la parte de cultura, de innovación, tecnología, deporte, recreación y temas de investigación en todo el país. A nivel de temas logísticos, se va a contemplar zonas francas enfocadas en el transporte, almacenamiento, empaque, etiquetado, reempaque, distribución, entre varias otras, y también darle seguridad jurídica a las sedes que ya se han creado en los últimos años para que puedan tener estos beneficios que proponemos hoy por hoy en las zonas francas, que son mucho mejores incluso que lo que existía en el pasado.
Otra innovación de este proyecto de zonas francas es que tenemos zonas francas multiempresariales, como ustedes las conocen, varias empresas que pueden estar en un parque tecnológico industrial, por ejemplo, pero creamos el concepto que existe en otros países de zona franca uniempresarial. ¿Qué significa esto? Que no hace falta estar dentro de un parque industrial tecnológico alejado de las ciudades, sino que en las ciudades del país se puede tener, por ejemplo, un edificio que sea una zona franca uniempresarial para poder hacer, por ejemplo, exportación de software, data. Este era un tema que se había negado en el Ecuador durante demasiado tiempo, pero que en Costa Rica, Uruguay, Colombia, República Dominicana funciona perfectamente bien para generar servicios de exportación, call centers, data centers, innovación, tecnología, servicios, se van a poder hacer en las zonas francas, en las ciudades y no alejadas de donde está el polo de desarrollo. Un siguiente elemento, rápidamente comentarles por qué creemos que esto va a funcionar bien en el Ecuador. Porque estamos tomando las mejores experiencias internacionales. Hemos tenido, como lo dijo el ministro Arosemena, la mejor información de Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay para tomar lo que han hecho ellos bien, sus errores durante los últimos 30, 40 años y tomarlos en este proyecto que presentamos a la Corte Constitucional. En Colombia, por ejemplo, se han generado más de 11.500 millones de dólares en inversiones en las zonas francas, 147.000 empleos, 2.700 millones de dólares en exportaciones. Y Colombia no lo ha aprovechado tanto como República Dominicana, donde se han generado más de 5.900 millones de inversión, 183.000 empleos y las exportaciones desde la zona franca de República Dominicana representan 35% del total de sus exportaciones y hoy por hoy 8% de su PIB. En Costa Rica las inversiones son cerca a 1.000 millones de dólares, más de 140.000 empleos y representan 36% de sus exportaciones, lo que se envía desde las zonas francas y 13% del PIB. Y la experiencia de Uruguay, que es la experiencia en servicios, software, atracción de inversiones a esos sectores en fintech, por ejemplo, que son las más interesantes de América Latina, e igualamos lo que tiene Uruguay para atraer ese tipo de inversiones que antes no habían venido al Ecuador. En términos específicos, ¿cuáles son los incentivos que se proponen en esta ley? Primero, una exoneración del impuesto a la renta durante los primeros 10 años a partir del ejercicio fiscal en el que se generen ingresos y para los sectores fronterizos un tratamiento especial de hasta 15 años de exoneración en el impuesto a la renta. Y después de estos 10 años o 15 años, dependiendo de dónde está la zona franca, ya no será una exoneración total, pero sí una deducción de 10 puntos porcentuales, que es lo mismo que tienen otros países que han logrado atraer inversiones y que ahora nos ponemos a la par para competir a nivel internacional. Otro tema importante, una exoneración de tributos al comercio exterior, evidentemente el pago de aranceles, el ISA, el ICE, el FODIFA, entre otros, que va a ayudar a abaratar costos de producción. Exoneración del IVA y finalmente, importante que los encadenamientos permitan no solo que las zonas francas compren en el exterior, sino que compren a nivel local. Estamos incluyendo incentivos para que esas compras locales funcionen y generen encadenamientos productivos a todo nivel. Finalmente, ¿cuáles son las limitaciones? Conocemos de estos mecanismos a nivel internacional, sabemos qué funciona y qué no funciona. No hay que inventar el agua tibia, sino traer esas mejores prácticas. ¿Qué es lo que hemos creado? Primero, esto va a ser para nuevas empresas que tienen que tener un nuevo RUC y esto va a permitir hacer un control tributario para que no haya ningún tipo de evasión. Estas empresas son las que se van a poder colocar en las zonas francas. Para multinacionales, ahí tenemos un régimen un poco más abierto para subsidiarias de empresas que quieran venir al Ecuador. No permite traslado de activos, es decir, una empresa que ya tiene un activo tendría que adquirirlo legalmente y trasladarlo a la zona franca como una nueva compra. No podemos aceptar traslados de activos que hagan una venta simulada porque sabemos que en otros países se han dado los casos. Un enfoque en la exportación, esto es muy importante.
Ahora que estamos abriendo el Ecuador al mundo, que hemos firmado 3 acuerdos comerciales y que tenemos 4 más en camino, pues las ventajas de exportar son tremendamente importantes. Pero si exportamos impuestos, exportamos aranceles, exportamos costos, pues nuestras exportaciones no son competitivas a pesar de tener buenos acuerdos comerciales. Este régimen de zonas francas complementa la apertura comercial de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador que ha propuesto el presidente Lasso durante estos 2 años. El enfoque en exportación, pero también pueden las zonas francas, en cierto porcentaje que se va a delimitar después en el reglamento, traer lo que producen en la zona franca, internarlo al país, traerlo al país, pero pagando aranceles e impuestos para que compitan en igualdad de condiciones con la producción local. Un proceso de autorización que va a ser nuevo, expedito, similar al que hacemos con los contratos de protección de inversiones que han funcionado muy bien. Ahora se aprobarán las zonas francas en el CEPAI y siempre el Ministerio de Economía tendrá la última palabra para poder definir cuáles son los potenciales sacrificios fiscales de una empresa que quiera ponerse en la zona franca. Pero como decimos, como son nuevas empresas, no hay un sacrificio fiscal actual. Y garantizamos temas muy importantes, señores de la prensa y todos quienes nos escuchan, garantizamos los derechos laborales y sociales de las empresas que están en las zonas francas. Tienen que cumplir el reglamento, las leyes ecuatorianas de protección de derechos, de afiliación a la seguridad social y todos aquellos que existan ahora y en el futuro. Esto no es una regresión de derechos, es un mecanismo para exportar más fácil y mejor. Y finalmente, la estabilidad legal. Había algunas sedes, zonas económicas especiales de desarrollo que ya se han creado en el país que lastimosamente tenían temor sobre esta nueva ley. Ellos conservan los beneficios y pueden pasarse a este régimen de zonas francas que es mucho mejor que el que se ha creado en el pasado. ¿Por qué no funcionó en el pasado? Porque era, como lo decía el ministro de Economía y Finanzas, dirigido, creado solamente en donde los gobiernos de turnos o ministros de turnos creían que tiene que estar una zona franca o una sede. Así no funciona la economía. Tiene que haber un incentivo económico para que funcionen las zonas francas como ha sido en todos los países. Esto va a potenciar el crecimiento, el PIB, va a generar encadenamientos productivos y finalmente con la estrategia de apertura que tenemos y de competitividad, de estabilidad económica, estabilidad fiscal que propone el presidente Lasso, será un elemento más de la estrategia de competitividad e innovación de este país, que buena falta que nos hacía tener ya una ley como esta, finalmente que la pasamos el día de hoy a la Corte Constitucional. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ministro Prado. Lectura del Decreto Ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo. Da lectura al Decreto Ley el doctor Juan Pablo Ortiz, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República. Gracias. Con la exposición de motivos expuesta, considerando que el artículo 3 de la Constitución de la República indica que son deberes primordiales del Estado la planificación del desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sustentable. Que el artículo 261 de la Constitución de la República determina, entre las competencias exclusivas del Estado central, el desarrollo de la política económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior y endeudamiento. Que los numerales 1 y 2 del artículo 276 de la Constitución de la República establecen que el régimen de desarrollo tiene como objetivos mejorar la calidad de vida y aumentar las capacidades y potenciales de la población. Que el artículo 304 de la Constitución de la República señala que la política comercial tendrá como objetivo desarrollar mercados internos y fortalecer el aparato productivo, así como regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. Que para promover y garantizar nuevas inversiones que generen empleo, se debe promulgar incentivos tributarios que brinden estabilidad y desarrollo económico en todas las industrias. Que se ha evidenciado la necesidad de simplificar los procesos operativos para las inversiones
en activos financieros de no residentes fiscales en Ecuador a fin de incentivar el ingreso de nuevos capitales al mercado ecuatoriano. Que el 17 de mayo de 2023, mediante decreto ejecutivo número 741, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, se disolvió la Asamblea Nacional del Ecuador por grave crisis política y conmoción interna. Conforme a la facultad que confiere el artículo 148 de la Constitución de la República, se expide el siguiente decreto ley orgánica reformatoria para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, que será enviado a la Corte Constitucional una vez que haya sido firmado por el señor Presidente Constitucional de la República. Gracias, señor secretario. Firma del Decreto Ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo. Suscribe el Decreto Ley el señor Guillermo Lasso Mendoza, Presidente Constitucional de la República.